nosotros, cuán alto monte fallé escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Buenas tardes, queridas hermanas, queridas amigas, en otro encuentro de Entre Amigas, este espacio para crecer juntas, para encontrarnos y abrir la palabra de Dios para ir creciendo en su conocimiento y amarlo cada día más. Para este día la palabra de Dios nos la va a traer Azucena y vamos a estar orando para que Dios hable a nuestros corazones. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad nueva, Señor, de que tú nos hables. Abre nuestros oídos, nuestros corazones para escuchar tu voz y que ella realmente haga cambios y mejoras en nuestra vida y en lo que necesitamos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien y yo también estoy bien, un poco nerviosa, pero bueno. Hoy vamos a ver la historia de una mujer que se habla, pero muy poquitito de ella. Es más, de ella en la Biblia hay 6 versículos que hablan de ella. Así que vamos a ver
quién es ella. Y su historia está en el libro de Hechos, Hechos capítulos 16. Su nombre es Lidia, hermoso nombre, Lidia. Y vamos a ver quién era Lidia y qué es lo que hacía. Y vamos a leer Hechos 16, del 11 al 15. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Bueno, son nombres difíciles de estos lugares. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. El 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es la historia de Lidia. Y vamos a ver, en la lectura más o menos nos interiorizamos quién era un poquito ella, ¿no? Y vamos a ver que primero era una mujer de negocios. Y yo me imagino una mujer de negocios emprendedora, una mujer pujante, una mujer que le gusta avanzar en los negocios. Así que una mujer de negocios, emprendedora, empresaria. Y hoy Ezequiel, mi esposo, me dijo: una mujer que vende Mary Kay. ¿Por qué no? Bueno, ella era de una ciudad llamada Tiatira, dice la escritura, ¿no? Tiatira era una ciudad muy famosa y reconocida por algo. ¿Por qué era reconocida por algo? Porque ahí, en Tiatira, estaba la industria de púrpura. Después vamos a ver qué era la púrpura. Ella era de Tiatira, pero vemos en las escrituras que se fue a vivir a Filipos. Ahora, ¿por qué se fue a vivir a Filipos? Bueno, vamos a explicar un poquito la ciudad esta de Filipos. La escritura nos dice que es una ciudad chiquita y la primer ciudad de Macedonia, que luego se convirtió en una colonia romana. Bueno, los romanos, ellos arrasaban con todo y colonizaban ciudades, pueblos, aldeas. Bueno, este caso fue esta ciudad de Filipos, que se transformó en una colonia romana. Y vamos a ver por qué se fue Lidia a vivir a Filipos. Primero, para dedicarse a trabajar vendiendo telas de púrpura. Ella era muy conocida, como comercializaba, era empresaria, negociante. Ella por sus ventas era muy conocida, pero entre un grupo especial, los más adinerados, digamos, como nosotros le decimos o escuchamos, la élite, ¿no? Ella era muy reconocida en esa clase de aristocracia, digamos así. Lo que ella vendía era de muy alto precio, era costoso adquirir lo que ella hacía, pero vemos en las escrituras que solamente pocas personas podían comprarlo. En este caso, como dijimos, la realeza, una gente muy adinerada. Ahora vamos a ver qué era la púrpura. Bueno, yo investigando un poquito, tengo dos comentarios, dos informaciones, que en la antigüedad era un tinte o tinta, la púrpura, para teñir telas. Entonces, ¿de dónde la sacaban? La sacaban de un molusco que estaba en el mar Mediterráneo.
y el color de este tinte era entre rojo y azul. La otra información es que la púrpura de la ciudad de Tiatira que comercializaba Lidia, ella no la sacaba de un molusco, sino de la raíz de una planta que se llamaba rubia. El color de este tinte que ella utilizaba era rojo vivo, todo lo contrario a lo que se llamaba la planta. Bien, entonces, sea del molusco o de las raíces de una planta, vemos que Lidia vendía telas, túnicas de púrpura a muy alto precio. Ella llegaba a esa gente por la calidad de esta tinta y el costo. Bueno, como dijimos que solo la realeza podía comprar estas túnicas especiales, me hace acordar que los soldados romanos le pusieron una corona de espinas. ¿A quién? A Jesús. Le pusieron una corona de espinas y un manto o túnica de púrpura. Y vamos a verlo, Juan 19, capítulo 19, versículo 2 al 3, y dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Marcos capítulo 15, versículo 17 al 18, ¿qué dice? Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Ellos lo hicieron en tono de burla. Entonces, nosotros sabemos que el rey, un día el rey Jesús va a tener una corona real, una corona real, es verdad, y un manto real. Para decir un poco esto, vayamos ahora a ver versículo por versículo. Sabemos ahora, tengamos en mente, que Lidia era una mujer negociante. Comerciaba con la élite, con personas de mucho dinero. Ahora, el versículo 11 comienza zarpando, o sea, saliendo de Troas, que era un lugar, vinimos a otros lugares que dices a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Neápolis era un puerto. Y de allí a Filipos. Bueno, acá está hablando en plural. Entonces, el que zarpó y el que viajó y el que llegó a Filipos fue Pablo, un compañero de milicia que fue Silas, y Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos. Entonces, lo que estamos viendo es uno de los viajes que tuvo Pablo con su equipo en su viaje misionero, digamos. Ahora, sabiendo que Pablo, él, después que aceptó a Jesús, que conoció a Jesús como su Salvador, él comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y lo hacía. Y vemos que acá Pablo, con su equipo, dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Se quedó ahí. Y una colonia, que sabemos que fue romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ellos se quedaron ahí algunos días. En esos días sucedieron cosas. Esto de Lidia. Ahora, vamos al versículo 13. ¿Y cómo comienza el versículo? Y un día de reposo. Paramos ahí un ratito. Dice, un día de reposo. Dicen que los judíos, un día de reposo, es el día que los judíos guardan. Era un día de descanso, un día de adorar,
un día de tranquilidad para los judíos, era un día que ellos tenían que guardar, era el sábado. Así que vemos a Pablo ahí llegando de navegar y vamos a ver qué pasa. Salimos fuera de la puerta, o sea, cuando dice fuera de la puerta, se fueron fuera de la ciudad y dice junto al río, junto al río. Y quizás Pablo se fue para estar tranquilo y dice que salieron fuera de la ciudad junto al río. Era un lugar ahí junto al río donde había sombra al lado del río, era un lugar tranquilo y ellos iban a orar, dice, donde solía hacerse la oración. Era un lugar que los judíos habían ubicado donde ellos iban a orar. Parece ser que en Filipos no había una sinagoga. Entonces por eso era ese lugar que ellos iban a orar. Se necesitaban 10 hombres, por lo menos, para que haya una sinagoga. Entonces Filipo, una ciudad pequeña, no había sinagoga. Entonces ellos iban a ese lugar ahí de tranquilidad, a la orilla del río, a orar. Y vemos a Pablo que se va a ese lugar y se encontró con un grupo. Él quería ir quizás a orar, porque Pablo también sabemos que era judío, nacionalidad romana también. Y se fue ahí quizás a orar o a estar un momento tranquilo. ¿Y qué encontró? Mujeres. Un grupo de mujeres ahí que también quizás fueron a orar. Entre ellas vemos que estaba Lidia en el versículo 14. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Entonces entre esas mujeres ahí estaba Lidia. Ahora, ¿por qué Lidia estaba ahí? Porque ella no era judía. Entonces, vamos a ver, en el 14 ella adoraba a Dios. Dijimos que no era judía, pero estaba ahí. ¿Por qué? Ella estaba en búsqueda de Dios. Por eso iba al lugar. Adoraba, iba a ese lugar a adorarlo, a Dios, pero sin conocerlo. ¿No nos pasó a nosotras lo mismo? Yo me hice unas preguntas pensando que en esto, en la respuesta de estas preguntas que formulé. ¿No nos pasó a nosotras lo mismo? Quizás ibas al lugar donde tus padres de chiquita te llevaban y vos ibas y creciste con la tradición de un papá, de una mamá. Ibas al lugar, pero no conocías al Dios verdadero. Quizá una amiga te llevó a una reunión, estuviste ahí, pero no lo conocías. O quizás fuiste a lugares equivocados, o hacías cosas sin conocerlo a Dios, ¿no? Me hice esas preguntas pensando en nuestra vida anterior de conocer a Cristo, para echar un vistazo, nada más, no para escarbar, ¿no? Y en el versículo 14, Lidia, después donde dice que adoraba a Dios, ¿cómo continúa? Estaba oyendo. Bien, estaba oyendo a Pablo cuando comenzó a hablar. Porque en el 13 dice, y sentándonos, al final del 13, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces ella estaba oyendo cuando Pablo comenzó a hablar. Y Pablo ahí, cuando comenzó a hablar, Pablo no habló del clima con ellas, no habló qué hermoso que está el río, no habló, wow, qué linda que está esta sombra. No. Conociendo a Pablo a través del libro de Hechos, Pablo les habló del Evangelio, de las buenas noticias, que Jesús pagó el castigo de todos nuestros pecados,
que Jesús pagó el castigo de sus pecados, que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ella estaba atenta, dice, cuando estaba oyendo, estaba atenta a lo que Pablo decía. No fue indiferente, no se levantó y dijo, acordémonos que ella era una mujer de negocios. Mucha gente la conocía y un grupo social, ¿no? Entonces ella no se levantó y se fue. No, ella se quedó ahí. Ahora imagino a Pablo citando Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás ella se apropió de este versículo. La Biblia no dice qué versículos, qué parte de la Escritura utilizó Pablo, pero estoy segura que habló del Evangelio, de las buenas noticias, de la muerte de Jesús y la resurrección por nuestros pecados. Ahora, también me imagino a Pablo, quizás hablándoles de Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otra persona aquí en la tierra que podamos ser salvos. Y seguramente Pablo habrá citado mucho más de la Escritura, pero algo que me llamó la atención, y el Señor, ¿cómo continúa? Ella mientras escuchaba, cuando dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Recuerdan que cuando llegó Pablo encontró a muchas mujeres, pero acá dice, el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia. Habló al corazón de Lidia. Eran muchas, pero solo ella. Dios le abrió su corazón. Fue Dios el que abrió. Siempre es Dios el que abre el corazón de las personas. Siempre es Dios el que obra en el corazón de las personas. Y fue en ese momento en que Dios y el Espíritu Santo la convenció. La convenció de pecado, la convenció de que Jesús es el único Salvador, el único que la podía salvar. Recordando que ella practicaba las costumbres de los judíos, ella iba y practicaba lo que los demás hacían, pero no le conocía, no había confiado en Jesús como su Salvador. En Juan 5:24 dice, el que oye y cree. El que oye a mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ella escuchó y ella creyó. Ahora, qué hermoso cómo fue que ella conoció la verdad del Evangelio. Y conociendo la verdad del Evangelio, vemos a Lidia ahí como la primer mujer que se convierte al cristianismo en Europa. Y en su casa comenzó la primera iglesia ahí en Europa, que luego Pablo escribe Filipenses, y es a esta iglesia a quien Pablo escribe. La primera iglesia en Filipos. Y me impacta esto de la vida de Lidia, que tampoco se habla. Bueno, ¿cómo continúa su historia? En el versículo 15. Mira, y cuando fue bautizada. Hasta ahí. ¿Qué decidió ella? Decidió bautizarse. Sí, decidió bautizarse. Mostró públicamente ante todos los demás, ante todas las personas, que ella había confiado en Jesucristo. No tuvo vergüenza de todas las personas con quien ella se relacionaba. No tuvo para nada vergüenza.
por su testimonio también, como continúa, y su familia. Entonces, cuando fue bautizada, y su familia. Y acá también nos vamos a detener un ratito. Por su testimonio, su familia también se bautizó, porque como ella, ellos también pusieron su fe en el Señor. Como nos enseña la palabra de Dios, con un orden establecido. Primero, aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, el suficiente para nuestras almas. Y luego, el siguiente paso, de identificarnos con Jesucristo, que es el bautismo. ¿Y cómo continúa? Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y ahí donde dice nos rogó, es suplicante, un ruego suplicante. Y les voy a leer cómo lo dice una traducción popular, que dice, si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Qué agradecida que era esta mujer, porque enseguida respondió de una manera que quizás sea insignificante para otros, o quizás sea para nosotras algo que es común, ¿no? Pero para ella fue algo importantísimo. Abrió su casa para hospedar a Pablo y a todos sus compañeros de milicia, de misioneros que empezaron a hacer una gira por toda Asia. Qué hermoso gesto, me encantó. Es un gesto, dice, yo me anoté algo que me gustó esto, de ese gesto nació la primera iglesia de Filipo. Pablo se acordó de ellos, mirá, se acordó de ellos en Filipenses 1, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Filipenses. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y me encanta por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, cuando Lidia conoció a su Salvador. Desde el primer día hasta ahora, hasta ahí. Y vaya embalada a leer el otro versículo. Qué hermosa la actitud de Entonces, ¿qué aprendemos de Lidia? Y yo veo una mujer influyente, que ella tuvo eso de influir a otras personas. Influyó, porque de ahí comenzó una iglesia pujante con su testimonio. Hoy en día hay muchos influencers, ¿no? Se escucha mucho esa palabra, los influencers. Bueno, nosotras podemos ser influencia también para muchas mujeres a través de las redes, otra vez les digo, ¿no? A través de las redes, que quizás todas tengamos Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué muestran las redes de nosotras? ¿Influencio a otras mujeres, a otras chicas a través de eso, a través de las redes? Me hizo pensar un poco en cuanto a esto, porque bueno, ahora no podemos salir, no podemos abrir nuestras casas, pero que podamos ser influencia a través de las redes en este tiempo. Y algo que para destacar también, que cuando termine esto de la pandemia, que abramos las puertas de nuestra casa, quizás para darle un abrazo a alguien que lo necesita, quizás para escuchar
cuando alguien viene a hablarnos y contarnos cosas íntimas, ¿no? Que tengamos esa oportunidad, que tengamos ese gesto que nazca de un corazón tan agradecido a Dios para abrir nuestras casas. Me encantó cómo termina el versículo 15, dice, y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Y busqué en esta parte, dice, entrad a mi casa y posad. Así fue lo que le dijo Lidia a este hombre, siervo de Dios. Y aquí continúa un poco la historia. Es hermoso, les digo, les animo a leer Hechos, porque es tan impactante y a medida que lo vas leyendo te vas imaginando. Pero yo le decía a mi esposo que hay que estar en los zapatos de Pablo, porque después de esto él tuvo una situación con una jovencita que después lo terminaron de azotar, y de tanto que lo azotaron, después, bueno, Dios hizo que Pablo saliera de la cárcel junto con su equipo. Y en el 40, fíjate, en el 16:40, mira, dice, entonces saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Fueron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Este hombre salía de la cárcel, lo habían azotado como azotan los romanos, como azotaban en ese tiempo los romanos, y fue a la casa de Lidia para animarlos, para consolarlos, como dice la palabra de Dios. Y me impactó estudiar este personaje tan lindo como es Lidia. Y así que espero que Dios hable a tu corazón a través de su palabra, que te animo a leer Filipenses pensando en esto que comenzó acá la iglesia con Lidia, y que te metas también en Hechos, que es hermoso, y bueno, aprendiendo de personajes como ella, como Lidia, una mujer de negocios que supo influenciar a otras personas y con un gesto para imitar. Gracias, chicas, gracias por este tiempo y gracias a Dios también por este tiempo tan hermoso. Nos vemos.